Evangelio de San Marcos y estamos en el capítulo 2. Vamos a leer de nuevo los textos, el texto que va del verso 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este texto es bien interesante por lo que implica para nosotros en la vida de hoy. Fíjense que el evangelista Marcos, está mostrándonos una realidad que era importante entender, en este caso el ayuno. Y el ayuno verdadero, según lo que Cristo realmente propone. Yo quiero mostrarles algunos aspectos primero, eso de qué es ayunar, para que entendamos un poco el mensaje. Yo sé que ustedes ya han estudiado este tema, pero qué bueno que lo repasemos hoy. La palabra ayuno o ayunar en griego, nesteia, es simplemente no comer. Ayunar es no comer o abstenerse de alimentos. Cuando usted revisa la escritura, usted va a encontrar que muchos dejan de comer alimentos o de hacer algunas prácticas que se consideraban en aquel tiempo ayuno. Por ejemplo, modos de ayunar, evitando ingerir alimentos y líquidos durante un periodo de tiempo. Recuerde a Nínive, cuyo ayuno hasta afectó a los animales, ¿se acuerdan, verdad? Y fue un ayuno completo en ese sentido. En el texto de Jonás 3:5 y demás está este ayuno. El de la reina Esther en el capítulo 4 de su mismo libro. Los ayunos de Moisés, de Elías, fueron ayunos en donde ni alimento ni líquido se tomó. Pero también usted va a encontrar ayunos en donde se comen cierto grupo de alimentos o cierto tipo de bebidas. Por ejemplo, el de Daniel, en el capítulo 10, fue un ayuno en donde se comió simplemente verduras, ¿se acuerdan? Hoy llamaríamos eso como ayuno parcial. También va usted a encontrar otras formas de ayuno. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. Está en Daniel 10. En Corintios también nos muestra un ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo para dedicarse a la oración entre los esposos. Ayuno. También vamos a encontrar que el tiempo de ayuno varía. Había ayunos de un día, Jueces 20, 26. Las 11 tribus van contra la tribu de
todo el día. Esther ayunó por 3 días. En la sepultura de Saúl fue de 7 días. David ayunó 7 días mientras su hijo estuvo enfermo. Y usted va a encontrar ayunos todavía más largos. Por ejemplo, el de Moisés, el de Elías y el de Jesús fueron ayunos de 40 días. Éxodo 34, Primero de Reyes 19 y Mateo 4:2. Fíjense que hay diversas clases de ayuno y diversas formas de llevarlo a cabo en el tiempo. Ahora, la obligatoriedad del ayuno. Si usted revisa la escritura, la Biblia nos va a mostrar que el único ayuno que Dios estableció fue el día de la expiación. Ese fue el único ayuno que Dios estableció. Usted lo va a encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, que era el mes de Tisri, de septiembre a octubre. A los 10 días del mes afligiréis vuestras sin ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Esa expresión 2 veces lo que nos está mostrando era precisamente el ayuno que ellos debían hacer en ese tiempo. Era una forma de expresar ayuno para los judíos de aquel tiempo. Fue el único ayuno mandado por Dios el día de la expiación. Un ayuno para reconocimiento de pecados, un ayuno para arrepentimiento del pueblo, un ayuno para búsqueda de purificación, pero también un ayuno en donde se purificaba el templo. Y era el gran día de la reconciliación del pueblo con Dios. Ahora, la tradición judía crea ayunos. Y lo interesante de esto es que Dios en cierta manera se los respalda, o los respalda realmente. Por ejemplo, usted va a encontrar un patrón de ayunos voluntarios y frecuentes, ayunos de lunes y jueves. La tradición judía los establece buscando esos días perdón y reconciliación con Dios. Particularmente cuando habían crisis, calamidades, sequías, enfermedades, guerras, o necesitaban de la dirección divina para sus vidas y fortaleza espiritual. ¿Por qué esos 2 días? Porque en la tradición, si usted revisa, usted va a encontrar que el lunes para ellos fue el día en que Moisés subió al monte. El jueves fue el día en que él bajó del monte. Por eso ayunan esos 2 días. Y dice la tradición que en esos 2 días, que eran días de búsqueda de Dios, ellos creían que la misericordia de Dios era abundante en ese tiempo. Y por eso realizaban esos 2 tipos de ayuno. Cristo menciona esa práctica en Lucas 18:12. ¿Se acuerdan que era común entre los fariseos? Ahí está el fariseo y el publicano ayunando. Mostrando que ayunaban. Por ejemplo, el fariseo decía en el templo, ayuno 2 veces a la semana. Ahí está, lunes y jueves, establecidos en la tradición. Habían otros tipos de ayuno en determinados días también creados por la tradición. Si usted lee el profeta Zacarías, usted va a encontrar 4 ayunos que Israel se creó. El del 4º mes, el del 5º mes, el del 7º mes y el del 10º mes. Zacarías 8:19. Y Dios los va a respaldar, los va a bendecir esos días. Dice el texto que serán días de gozo y alegría y festividades para la casa de Judá. A pesar de que fueron creación humana, nunca se dice que ese ayuno fue establecido o esos ayunos fueron establecidos por Dios. Ayuno, y miren cómo la tradición jugó un papel en esto. Solamente voy a hablar de uno, no de los 4 porque nos alargaríamos, pero me llamó la atención el ayuno del 5º mes, el mes de Ab. En este ayuno,
que va entre julio y agosto. Ese era el mes de Ab, entre promedio 15 de julio, 15 de agosto. Ellos que conmemoraban exactamente. Interesante que todos los eventos que se mencionan, aunque no fueron ese día, la tradición los recopila ese día. Por ejemplo, revise la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Y particularmente ellos creen que la destrucción del primer templo fue ese 9 de Ab, o mes de Tishri. Ellos creen también que el informe negativo de los espías fue un 9 de Ab y por eso no tomaron la tierra que Dios les quería dar. Dios los condena a la destrucción, dice Números 14. La destrucción del segundo templo, el 70 después de Cristo, dicen que comienza precisamente un 9 de Ab. Todos, para ellos, esas fechas que son importantes las ubican en ese día de ese mes. La rebelión de Bar Kokhba, acuérdense que la del segundo templo fue en el 70 después de Cristo. La rebelión de Bar Kokhba fue en el 135 después de Cristo. También la ubican el 9 de Ab. Bueno, ahí Roma lógicamente acaba con este rebelde que se consideraba para los judíos un mesías. Y lógicamente esos eventos, y le agregaron mucho más, inclusive eventos más recientes, los agregaron el 9 de Ab. Y los judíos de hoy celebran ese 9 de Ab teniendo en cuenta esos eventos posteriores. Así que ese 9 de Ab tenía muchos elementos según la tradición judía para ayunar y realmente lo hacían. Ese 9 de Ab también dicen la tradición que era el día en que Jerusalén fue arada y particularmente arada en el sitio donde estaba el templo. ¿Se acuerdan que eso lo destruyen, lo aran y posteriormente van a construir la famosa Aelia, dicen algunos, Capitolina, una nueva ciudad allí en Jerusalén? Esos eventos también los ubican en ese tiempo. Los judíos entonces recopilaron todos esos eventos en ese día y celebraban un gran ayuno donde clamaban a Dios por perdón, por misericordia, por ayuda, por fortaleza, por protección. Bueno, muchas cosas hacían ese 9 de Ab. Con ese último evento, ¿qué estaban diciéndole los romanos y por eso el ayuno? El templo judío no volverá a levantarse. La tierra donde estaba ya no es tierra santa, sino es tierra común. Y por eso Roma construye la Aelia Capitolina ahí en Jerusalén, la ciudad romana que reemplaza en cierta manera a Jerusalén. También indica eso que los judíos no podían reclamar el lugar para restaurar su culto y ya no podían vivir en Jerusalén. Por eso el llanto en el ayuno, por las pérdidas causadas, por eso la súplica por perdón, por eso la búsqueda de Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos y ellos volvieran a ser nuevamente los judíos que fueron. Así que ayunos sí había en aquel tiempo y les recuerdo, hay muchos más ayunos que ellos se crearon y Dios en cierta medida los respalda, los bendice en esos ayunos. Ahora, fíjense esto. Hay una situación entonces que se está presentando en el texto. Le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos? No ayunan. Podría suponer o es jueves o es lunes. Estaban ayunando. Ahora, ¿qué me dice esto? Hay discípulos de Juan, hay fariseos. Pero entonces el ayuno no era el mismo.
porque eran dos grupos diferentes que pensaban diferente del ayuno. Fíjense cómo, por ejemplo, los discípulos de Juan, ¿por qué ayunaban? Porque no había llegado el novio. ¿Por qué ayunaban? Porque apenas ellos estaban rogando para que el reino llegara, rogando para que las bodas del Cordero por fin se dieran, rogando para que Israel entrara en arrepentimiento y pureza antes que el novio viniera. Miren el ayuno de Juan. Sin embargo, usted va a encontrar que el novio va a estar ahí y ellos no se dan cuenta, ya eso lo veremos. En la tradición farisea del siglo I, el novio era Jehová, no un ser humano. Ellos se basan en textos del Antiguo Testamento. Dice el Dios de Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. O como dice Isaías 54, yo soy tu esposo, tu hacedor. El Mesías sí era un humano para los fariseos, un liberador de Israel, pero no era Dios. Para los de Juan sí era Dios. Es decir, eran dos tipos de ayuno diferentes, no se parecían, eran con sentidos diferentes. Juan el Bautista, y ustedes van a darse cuenta, promovió este ayuno, pero además de eso, Juan sabe quién es Jesús, por eso lo reconoce. Ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se acuerdan, verdad? Siempre está reconociéndolo como el que era el Mesías. Lo interesante de esto es que los discípulos de Juan, muchos no se adhirieron a esta verdad. Aunque usted va a encontrar cómo los discípulos, muchos se unen a Jesús, la gran mayoría no. Mateo 11, 18 nos dice, y Juan vino hablando de Jesús, y dice, y no lo comprendieron. Dijeron de él, demonio tiene. Es decir, los discípulos de Juan aún dudaban de que Jesús fuera el Mesías. En este sentido, entonces, Juan sí muestra quién es Jesús, pero los discípulos de Juan todavía están dudando. Y por eso fíjense en la época que están y ellos están orando todavía para que venga el Mesías. Estando el Mesías ahí ya. Es interesante. Y Juan dice a Jesús, él es el amigo del novio y que él es el que debe crecer. Y dice Juan, yo debo menguar. Es decir, Juan les da lecciones a su grupo, pero su grupo no le está creyendo mucho. A pesar de que muchos siguen a Jesús. Pero ¿qué va a pasar? Décadas después usted lee Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19 y usted va a encontrar gente allí que solo conocían el bautismo de Juan, dice el texto. Es decir, se quedaron con la tradición de Juan y no avanzaron. Es cuando Pablo llega y les habla y les habla del Espíritu Santo y ellos se convierten. Allí es cuando van a entender, pero ya muy tarde porque Jesús ya ha ascendido a los cielos. Entonces, fíjense, había ayuno, unas formas de ayunar, un tiempo que podía establecerse para ayunar, pero para fariseos y saduceos, para fariseos y discípulos de Juan, los ayunos eran diferentes. Con todo y eso, a Jesús le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús es bien gráfica. Va a decirles por qué sus discípulos no ayunan. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el novio? Entre tanto que tienen consigo al novio no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunará. O el esposo, también se utiliza la palabra. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras el novio está con ellos? Fíjense esto. Están de bodas. No se ha casado, pero están celebrando. Y esa es la tradición judía. Si usted revisa la tradición, todos esos días antes de la boda, lo que hay es fiesta. El novio está rodeado
de sus amigos más íntimos, los amigos de la cámara nupcial, así le llaman, los amigos del novio. Y cuando el novio está, lo que hay es alegría, hay gozo, hay fiesta. Esos días habrá comida, música, celebración. La presencia del novio entre los amigos es motivo de gozo. Todavía no se ha celebrado la ceremonia, todavía no se ha celebrado el traslado de la novia de su casa a la casa del novio, pero antes de todo eso ya estamos celebrando, ya estamos disfrutando del novio. Ahora, lo interesante de esto es que cuando usted lee dentro de la tradición judía, los amigos del novio estaban legalmente exentos de ayunar, incluso si los ayunos eran obligatorios o tradicionales, excepto el día de la expiación. Toda obligación de práctica ritual o espiritual se suspendía por causa de la alegría del novio. La tradición judía presenta al novio como motivo obligatorio de gozo. ¿Pueden ayunar mientras el novio está presente? No. Lo que hay es alegría, lo que hay es celebración, lo que hay es gozo. Y eso es lo que les está diciendo Jesús, aplicando la misma norma de ellos. Las bodas del Cordero no se han realizado, pero el novio está ahí. Mientras el novio esté, hay celebración, hay gozo, hay alegría, hay esperanza, hay vida. Por eso no hay celebración, no hay ayuno. Mientras tanto, están los amigos del novio celebrando con él. El novio está con sus amigos y todos celebran. Por eso cuando él se vaya y se celebre la boda, ahí sí ayunarán. Y eso pasaba. La parábola de las 10 vírgenes es una muestra de cómo ya el novio viene a buscar a la novia, se casan y luego de eso ya otra vez la tradición sigue con ayunos y demás. Se llevaron al esposo. Aquí la figura es más escatológica, ¿verdad? En cierta medida es escatológica. ¿Por qué? Porque el novio se va y vendrá a buscar a la novia, todavía no ha llegado. En este tiempo es cuando vamos a ayunar. Dice Jesús, cuando el novio se ha quitado, entonces sí ayunarán. Mientras el novio está en medio, no hay ayuno. Mientras el novio está, disfruten, alégrense con el novio, gócense con el novio. Pero una vez se vaya, ahí sí ayunarán. El Señor está dándoles una lección para que se den cuenta qué es lo que realmente debieran estar haciendo en ese momento. Fiesta en medio de una situación, ayuno es búsqueda de arrepentimiento, búsqueda de presencia de Dios, llanto por el pecado, llanto por la desobediencia, llanto por el mal hecho, llanto porque hay muerte o destrucción, llanto porque hay persecución o hay guerra, llanto porque... No, eso es ayuno. Y en ese tiempo no hay alegría. Entonces ayuno y fiesta no son compatibles. Por eso solamente cuando el novio está, alégrense y gócense, ya habrá ayuno posteriormente. Vendrán días cuando el novio será quitado y entonces ayunarán. El Señor estaba anticipando en el tiempo en que Él sería quitado de en medio y ya obligaba a pensar entonces en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. El novio no está, hay que ayunar. Este es tiempo de ayuno. Este es tiempo de búsqueda. Este es tiempo de llanto. Este es tiempo de clamor por misericordia. Este tiempo es de clamor por gracia. En ausencia del Señor, mientras la iglesia espera al novio, es cuando somos llamados a ayunar.
Y así coincide, ¿verdad?, con la segunda venida del novio. Y por eso dice Mateo 25, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora sí, se va a casar la iglesia con su novio y ahí sí va a haber alegría para siempre. Y eso será cuando estemos en el cielo, en la eternidad. Alegría para siempre. Mientras el Señor no esté, en sentido estricto, hoy es tiempo de ayuno. Lo tenemos en la gracia del Espíritu en nuestro corazón. Pero llegará un tiempo en que Él vendrá, Él vendrá y nos llevará con Él. Entonces ahora ayunemos. Ahora busquemos arrepentimiento. Ahora busquemos comunión con Él. Ahora preparémonos en santidad, en justicia, en verdad. Y lo otro que es interesante es la terminación del texto. El texto termina hablándonos sobre unas realidades importantes. No se echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo, lógicamente, sigue fermentándose. Se producen gases. Y si el odre no es nuevo que ayude a estirarse, se va a romper. ¿Y qué es lo que normalmente pasaba con un odre viejo? Se rompía y se perdía el odre y se perdía el vino. Y lo mismo pasaba con un remiendo nuevo en tela vieja. El remiendo rompía la tela vieja y el hueco se hacía más grande. Dicen, yo revisé la cultura de aquel tiempo en cuanto a tela se refiere. Ahí explicaban, por ejemplo, un autor que había telas que se remendaban con, vestidos que se remendaban con tela vieja, pero una vez se lavaban, la tela se contraía y hacía el roto más grande. Por eso no puede ponerse tela nueva en vestido nuevo. Y fíjense que tenemos que ver la diferencia. Odres nuevos, vino nuevo, tela nueva, odres viejos, tela vieja. Odres viejos, vestido viejo, la que ellos vivían en aquel tiempo. Alcance de la justicia ante Dios por esfuerzo propio para salvación por obra. Eso no era lo que creían en el judaísmo de ese tiempo. Salvación por obra. Esforcémonos en hacer para alcanzar lo que Dios establece. Vino nuevo, remiendo nuevo. Obra de Cristo en la cruz. Obra de expiatoria de Cristo en la cruz. Para nosotros lograr en Cristo Jesús ser declarados justos y justos por gracia. Insisto en eso. Fíjense, el odre nuevo no cabe en el vino nuevo no cabe en el odre viejo. Salvación por gracia versus salvación por obra. No puedo echar ese vino nuevo en ese odre viejo. No son compatibles. No puedo ponerle remiendo nuevo a una tela vieja. No son compatibles. Odre viejo, vestido viejo, vida lejos de los marginados, de los enfermos, de los pobres, de los pecadores, de los pobres de la tierra. Vino nuevo, odres viejos y vestido viejo, vida lejos de los marginados, enfermos, pobres, pecadores, pobres de la tierra. Vino nuevo, remiendo nuevo, vida comprometida con los pobres, huérfanos, enfermos, necesitados, pecadores. Fíjense que este no cabe en el otro. Son contradictorios, se oponen. No se pueden echar juntos. No coinciden en nada. Odre viejo, vestido viejo, doctrina falsa creada por humanos, la ley oral, que condena 2 veces en el infierno a cualquier evangelizado por ellos, a cualquier prosélito.
Vino nuevo, remiendo nuevo, doctrina revelada, verdad inspirada de Dios que salva para siempre al pecador por gracia. Acá salvo por hacer cosas que una ley humana establece. Ley oral. Acá salvo por gracia, mediante la palabra inspirada de Dios, y esa sí salva para siempre. Dice, odre viejo, vino nuevo. No son compatibles. Odre viejo, rituales especiales para lograr el perdón de Dios, hecho por un sumo sacerdote. ¿Qué tiene, ¿Cuál es el vino nuevo, el remiendo nuevo? Podemos tener el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, que asimismo fue la víctima. Y por eso alcanzamos en él el perdón y la reconciliación con Dios. No coinciden, no se encuentran, se rechazan. Un sumo sacerdote que tiene que hacer ritos para que nosotros podamos ser perdonados. Un sumo sacerdote que es sacrificio que alcanza para nosotros por gracia el perdón de nuestros pecados. Imposible que eso se encuentre. Fíjense entonces cómo Jesús está dándoles una gran lección a estos hombres. Sí, hay que ayunar, sí, pero cuando el novio no esté. Y hay que tener en cuenta que no se puede ayunar mientras no sea el tiempo de ayuno. Porque si está el novio es tiempo de alegría. Solo cuando el novio se haya ido, se ayuna. Para clamar por eso, por esa venida del novio, por misericordia y gracia. Y vino nuevo, fíjense lo que implica en odres viejos. No compaginan nunca. Fíjense, otro vino viejo, solamente tomé alguno. Por ejemplo, vida exigente bajo cargas y mandamientos humanos imposibles de cumplir. ¿Se acuerdan? Que Jesús va a decir, vengan a mí los cargados y agobiados, que yo les daré descanso. ¿Quiénes eran los cargados y agobiados? Todo aquel judío que estaba bajo la ley judía, tanto la escrita como la oral, y particularmente en la oral, que era donde más ellos trabajaban, porque agregaron muchos más mandamientos que los que Dios había establecido. Y por eso, con tanto mandamiento, ¿quién resiste y quién cumple? Por eso Jesús les va a decir, vengan ustedes que están llenos de mandamientos, llenos de cargas espirituales, vengan a mí. Yo les voy a dar una carga, amor. Mi yugo es suave, mi carga es ligera, amor. Miren, es una vida en la palabra, una vida en la gracia, una vida en la fuerza del Espíritu, en el amor del Espíritu. Eso es otra cosa. Vino nuevo un odre viejo. Por eso la lección, repito, es grande. Y póngase usted a pensar en el sábado, en el descanso, bajo normas exageradas y detalladas. En cambio, acá tenemos un sábado hecho para el hombre, dice Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre. Y si fue hecho por causa del hombre, si el hombre requiere una ayuda urgente para vida, para bien, entonces hay que dársela. No compagina con el odre viejo. Este vino nuevo no compagina con el odre viejo. Qué bueno que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Para saber qué hacer frente a lo que Dios nos está proponiendo. Porque hasta nosotros mismos pudiéramos asumir mandatos y leyes que nosotros creemos que son y realmente no son. Y pudiéramos estar creando odres viejos. No, el odre nuevo es Jesús,
con su palabra, con su revelación, con su salvación, con su gracia, con su vida y todo lo que Él nos propone. Y entonces sí, la fe la vamos a vivir verdaderamente. Tenían razón los que le preguntaron a Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? No entendían por qué no ayunaban. Es que el novio está. Y si el novio está, yo tengo que celebrar con el novio y gozarme con el novio y disfrutar de la presencia del novio. Acompañarlo. Fíjense que ahora estamos sin el novio. Y si estamos sin el novio, ¿qué tenemos que hacer? Ayuna, ora, busca, clama, grítale a Dios. Por eso el ayuno. Y fíjense que en el ayuno no vamos a pedir, no venimos a pedir cosas. Señor, dame casa, dame. Fíjense, los ayunos nunca fueron para eso. Siempre fueron para suplicar por aspectos espirituales concretos, específicos. Necesitamos perdón, necesitamos reconciliación, necesitamos comunión, necesitamos protección, necesitamos ayuda, necesitamos providencia de Dios, necesitamos siempre lo espiritual. Para eso el ayuno. Y qué bueno que ayunemos para eso. ¿Por qué ayuno? Por eso. Para que Dios tenga más y más misericordia de mí y me llene de Él, me dé su fuerza, me dé de su gracia, me ayude a ser un cristiano verdadero, un cristiano santo, un cristiano puro, un cristiano ministro, un cristiano que va al mundo, un cristiano que le glorifica donde quiera que está. Un cristiano que suplica por perdón de sus pecados porque siempre lo está ofendiendo. Un cristiano que le suplica fuerza porque a veces no puede con el pecado. Eso es la clave del ayuno. Miren los ayunos que ellos se inventaron. ¿Y para qué eran? Para eso. El enemigo viene, vamos a ayunar, Señor, ayúdanos, protégenos. Lea los ayunos del Antiguo Testamento, inclusive los del Nuevo. Eran para lo mismo. Los que practicaban el ayuno eran por eso, a pesar de que el novio estaba. Pero siempre la intención era esa. Ahora, ¿por qué ayunaban? Porque no creían en Jesús, ni los de Juan el Bautista, ni los fariseos. Porque es triste ver que Pablo llega a Éfeso y todavía hay discípulos de Juan ahí que no han avanzado en la fe. Y es Pablo quien, por gracia del Espíritu, les va a abrir los ojos. Hoy, ¿por qué ayunamos? Fíjense, clamamos por misericordia, clamamos por salud, clamamos por fuerza espiritual para seguir adelante, clamamos por perdón de nuestros pecados, clamamos por santidad, clamamos porque podamos desarrollar los ministerios según la gracia de Dios, tal como lo hace Pablo, por ejemplo, o como lo hace con Timoteo, por ejemplo. Hermano, ayunemos, pero ayunemos conforme a lo que Dios establece. A veces ayunamos por tanta cosa y no pedimos lo que es esencial según lo que nos enseñan estos ayunos. Piénselo. Y qué bueno es que tengamos claridad de todas esas cosas. Fíjense, por ejemplo, el Salmo 35, humillé mi alma con ayuno. Joel nos va a decir que debemos ayunar. ¿Qué quiere Dios? Convertíos a mí con ayuno, llanto y lamento.
Es decir, aquí Dios me está diciendo, clama con todo tu corazón, que sientas verdaderamente que me necesitas, que sientas verdaderamente que necesitas perdón y gracia, que sientas verdaderamente que necesitas mi fuerza, mi presencia, mi espíritu. Para eso se ayunaba. El ayuno es para buscar dirección y discernimiento. Dice Esdras en 8:21, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Para qué ayuno? Dios, dirígeme. Dios, que no cometa errores, ayúdame. Si yo hago las cosas por mí mismo, seguro que las puedo embarrar. Pero tú, Señor, ahora hago ayuno para que en tu gracia y en tu misericordia me dirijas, me orientes, me muestres el camino. Quiero camino derecho, como clama aquí Esdras. Piense la crisis que vive Nínive. Jonás 3. Nínive ayuna y Dios detiene el juicio por gracia. Claman. Todo el mundo hace ayuno, hasta los animales. Y Dios tiene misericordia. Segundo de Crónicas 20, Josafat proclama ayuno para pedir socorro a Jehová ante invasión de los amonitas y moabitas. Pide protección, pide intervención de Dios. Mire, son ayunos muy concretos y siempre buscando lo que es favorable para la vida espiritual y física nuestra. En este caso, en caso de guerra. Y como les decía, como ahora Esdras, usted lee Hechos 13, envió en Hechos 13 del 2:3 y Hechos 14:23 en la designación de ancianos. No copié el texto, pero vamos a leerlo. Mire cómo dice Hechos, para que entendamos. Dice Lucas, de una manera inspirada. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministros estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. Mire lo que hace, lo que sucede aquí. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Ayuno para qué? Para que Dios se glorifique tomando ministros de la iglesia y mandándolos a trabajar. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Y ahí mismo en el 14, miren lo que dice también Lucas. En el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ayunaron para qué? Para que esos ministros pudieran ser de bendición en su trabajo. Qué hermoso, hermano. Fíjense que Jesús no va a ser un parche puesto en un sistema viejo. No puede ser un vino nuevo puesto en un odre viejo. No puede. Él trae toda una revelación que es totalmente diferente. Y nos está enseñando que Él quiere personas que se ajusten a lo que Él ha traído. Y solo por gracia lo haremos. Piense que ni los de Juan ni la de los fariseos
ni ninguno de ellos pudo entrar como debieran. ¿Cuántos se quedaron fuera? ¿Cuántos? Jesús quiere que nosotros, que ya conocemos el vino nuevo, pues lo aprovechemos y lo disfrutemos. Y que nos pongamos siempre la ropa nueva del Evangelio de la gracia. Porque sabemos lo que eso significa. El hijo pródigo recibió eso. Vino nuevo en odre nuevo. Llegó viejo. Estuvo viejo. Llegó nuevo. Y llegó nuevo mostrando esclavitud con sus prendas. Pónganle sandalias. ¿Quién anda descalzo en ese tiempo sino los esclavos? El odre nuevo en vino nuevo. Vino nuevo en odre nuevo. Pónganle sandalias, él es odre nuevo. Vino nuevo. Odre nuevo. Pónganle ropa. Ropa completa. Completa, no parche, ropa nueva, completa. Vino nuevo, odre nuevo. Tela nueva. ¿Lo ves? ¿Qué está mostrándonos? No es que solamente Jesús puede hacer de nosotros criaturas totalmente diferentes a lo que antes éramos. Él es el vino nuevo, que nos hace a nosotros también nuevos, y por eso Él en nosotros compagina y nosotros más bien en Él compaginamos por pura gracia con Él. Por pura gracia. Hermanos, esto implica un compromiso serio. Si soy odre nuevo y tengo vino nuevo, es porque puedo moverme realmente en Cristo. Y si tengo vestiduras nuevas, sin remiendos, es porque soy nuevo en Cristo. Ese es el nuevo vestido. Pónganle vestiduras nuevas. Y fíjense que las vestiduras siempre están mostrando eso, santidad, presencia de Cristo. Pónganle vestiduras nuevas, pónganle vestiduras blancas. Presencia de Dios en nosotros. Odre nuevo. Vino nuevo. Vestido nuevo. Y si hay algún parche que ponerle al vestido nuevo, será nuevo también. Hermanos, repito, y quiero terminar con esto. No podemos nosotros sino vivir conforme a lo que hay dentro de nosotros. Vino nuevo, Cristo Jesús, el vino nuevo, que nos hizo a nosotros odres nuevos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso nuestro deseo siempre será Cristo. Por eso estar en Cristo me obliga a mí a buscarlo más, a desearlo más, a aprenderlo más, a santificarme más, a servirle más. Odre nuevo, vino nuevo. Y tenemos lo que ellos no tenían. Vino nuevo, la escritura, esa inspirada por Dios. No la tradición vieja esa que ellos tenían. Y allí en esta escritura tenemos a Dios mismo hablándonos para que la novedad de vida permanezca siempre en nosotros, porque Cristo mismo es la palabra de Dios misma. ¿Se acuerdan de Hebreos 1? En aquellos tiempos Dios nos habló por los profetas. En estos tiempos nos está hablando por Cristo mismo. La palabra misma mora en nosotros.
palabra nueva, vino nuevo, en odres nuevos. ¿Será que todavía hay rezagos de nosotros de odre viejo? Y ese odre todavía se resiste al vino y está que se rompe. O estamos llenos de parches y están que se rompe el vestido que tenemos porque no resiste el parche. ¿Mm? ¿Qué somos? Fíjate que odre nuevo, limpieza y pureza del corazón en Cristo, en Cristo. Odre viejo, tenías que hacer toda una serie de sacrificios y lavatorios para ser puro. Y con todo y eso. Hermanos, la lista es larga, no voy a seguir, pero pensémoslo. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros aquí es bastante serio, o mejor dicho, muy serio. Y bien serio. Porque Él es el novio que ha venido y se ha ido. Es tiempo de ayuno. Es tiempo de búsqueda de Él. No es para estar desapercibidos en este mundo. No es para dejarlo relegado en un segundo plano. No, este no es el tiempo para eso. Este tiempo es de búsqueda. Búsqueda de la gracia. Búsqueda del mismo Cristo, para que Cristo mismo sea el que haga su obra en nosotros y nos perfeccione. Ese es el tiempo. Y por eso ayuno. Por eso oración. Por eso medios de gracia. Y segundo, eres odre nuevo. Perdón, vino nuevo. Tienes el vino nuevo porque eres odre nuevo. Por gracia, eres odre nuevo. Por misericordia, eres odre nuevo. Por misericordia, eres traje nuevo, vestido nuevo, criatura nueva. Ojalá que esto nos sirva para pensar en la gran responsabilidad que significa ser cristiano en el siglo XXI. Y no avergoncemos más a Cristo con nuestras conductas, diciendo que somos odres nuevos y le avergonzamos. Y está el odre que se revienta, porque no estamos haciendo, viviendo como Él espera que vivamos. A ese Señor Dios Trino y Dios Uno, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.